Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera, una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, tienes una cita junto a José Ramón García en La Ventana del Folclore. 120 minutos impregnados de lucha, tradición y amor. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. La Ventana del Folclore. Con lo mejor de la música latinoamericana. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, internautas, cibernautas, que nos ven y nos escuchan a través del Real Audio de Ecuatorial FM y a través de Facebook y YouTube. Tengan un buen día donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por sintonizar al programa Argumentos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema local, evidentemente de Ecuador, y se habla sobre la democracia. La democracia ecuatoriana actualmente se encuentra en la cuerda floja. Bueno, esta consulta la vamos a hacer a la doctora Rosalía Arteaga. Ella fue presidenta de la República del Ecuador, también fue su vicepresidenta, y en esta ocasión la hemos invitado justamente para hablar sobre este tema que es la democracia y la coyuntura política de nuestro país. Doctora Arteaga, gracias por su presencia y su saludo a los internautas, cibernautas que nos ven a lo largo y ancho del país y del mundo. Gracias, Cristian. Muy contenta de dialogar con ustedes este día y desearles muchos éxitos en su iniciativa. Yo creo que hay temas muy importantes de la coyuntura nacional, internacional y educativa, que son los temas que más estoy manejando, que lo podemos conversar el día de hoy. Gracias y un saludo a todas las personas que nos están escuchando, mirando a través de las plataformas digitales.
Ok, doctor Arteaga. Para empezar, a ver, Ecuador desde 1979, que inició su periodo democrático, que retomó la democracia, hasta acá se han suscitado varios hechos, especialmente en el Palacio Legislativo, que al principio de la democracia se llamó Cámara de Representantes, luego Congreso, hoy Asamblea Nacional. En los 80 hubo problemas dentro de este Palacio Legislativo, donde incluso hubo disparos por parte de un representante de la Cámara. Luego también hubo peleas, discusiones donde muchos legisladores se agredían entre sí, y tenemos, por ejemplo, el recuerdo de en 1990 cuando Yamil Maguad era diputado y le dieron un cinecerazo, así como también el abogado Nebot se refirió a Raúl Patiño en forma bastante nada agradable, digámosle así. A mediados de los 90, cuando nos enteramos que mediante fondos reservados, el gobierno de ese entonces de Sisto Durán Ballén estaba gestionando votos en el Congreso. Luego un grupo de diputados que se autoproclamaron psiquiatras y declararon loco a un expresidente. Luego, en el 2007, un grupo de asambleístas que se les conoció como los asambleístas de los manteles. En esta época, hace 2 años en la pandemia, cuando justo se descubrió que en las asambleas había habido un reparto de hospitales, donde, si bien es cierto, se sentenciaron a 1 o 2 asambleístas, pero quien otorgó esa facultad del reparto de los hospitales no se ha dicho nada. Y ahora que hay una disputa interna dentro de la Asamblea Nacional en que un grupo de legisladores quieren, no sé, quieren destituir a la presidenta de la Asamblea para llevar a cabo algunos objetivos políticos. Estos temas entre que negocian, que se reparten el país, entre que llegan a acuerdos, ¿eso es parte de la democracia? ¿Eso se puede llamar democracia, doctor Arteaga? A ver, Cristian, primero establecer que el Congreso o el Parlamento o la Asamblea o la Cámara, como quiera que se llame a esta instancia, forma parte de este sistema de pesos y contrapesos que establece la democracia para un mutuo control entre las funciones del Estado. Las 3 típicas funciones del Estado y que se mantienen prácticamente en todos los países son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Aquí en el Ecuador tenemos 2 funciones más y yo soy muy escéptica del papel que ha cumplido el Consejo de Participación Ciudadana, por eso soy parte de una iniciativa que mira a que esa instancia desaparezca, porque no contribuye a la democracia, sino más bien todo lo contrario. Luego, usted ha hecho un largo historial de lo que ha ocurrido en el órgano legislativo, que tiene 2 funciones, legislar y fiscalizar. Esas son las 2 funciones específicas de un órgano de esta naturaleza. Sin embargo, muchas veces entran en el reparto de prebendas, en la gestión de nombramiento de funcionarios de todos los niveles, y también esto se ha prestado mucho para el aspecto de la corrupción, aquello que se ha denunciado en muchas oportunidades, en la que frecuentemente han estado inmersos asambleístas, diputados, legisladores en suma. Esta es una dolorosa realidad. Lo otro, el fragor político y la discusión política son típicas de las cámaras legislativas. Eso es normal, porque allí están las diferentes tendencias políticas de un país, llámese partidos, movimientos, etcétera, que deberían ser eso, pues, ¿no? La presencia de la diferencia en lo político. Desgraciadamente se va a lo personal y se va mucho a intereses de carácter personal, y esto ha sido dramático a lo largo de la historia ecuatoriana. Como usted bien recordará, yo mismo fui víctima de esa acción innoble, ilegal del legislativo, cuando en el año 97 no me permitieron mantenerme en la presidencia como era un derecho, y que se lo había sostenido y se había ejecutado en tiempos anteriores, cuando el fallecimiento del presidente Roldós asumió el vicepresidente Hurtado, y después de mi caso, porque estamos hablando del periodo democrático último, del 79 para acá. Y
realmente cuando caen tanto el presidente Maualt como Lucio Gutiérrez, asumen sus vicepresidentes. Allí no hubo discusión y por eso es que yo he acusado de machismo el accionar de los legisladores y algunas legisladoras también de la época que no miraron lo que decía efectivamente la ley y que se fueron por un resquicio diciendo que no había claridad. No era tal, porque efectivamente el derecho de sucesión estaba y está consagrado en la Constitución de la República. Entonces, como vemos, el accionar del legislativo ha dado mucho que desear y en los tiempos actuales pues asistimos a esa pugna interna, no solamente con el Ejecutivo, que es evidente que hay una pugna, pero también interna entre diferentes facciones que miran solamente intereses personales o intereses de su grupo. El tema de las ideologías yo creo que muchas veces ha sido dejado de lado, ¿no? Porque se ven alianzas contra natura, porque se ven disputas entre sectores que podrían estar trabajando juntos, si nos referimos a lo exclusivamente ideológico. Pero realmente esto ¿qué crea? Crea un escepticismo muy grande entre la ciudadanía que ya ha perdido fe, que no cree en la democracia. Y eso es gravísimo porque hay una erosión de la concepción de la democracia en el país. Nosotros con un grupo que fue liderado por el doctor Julio César Trujillo, pensamos en la necesidad de reformar la Constitución y por eso hicimos una recolección de firmas que fue calificada en el Consejo Nacional Electoral y también por la Corte Constitucional. Sin embargo, fue desvirtuada totalmente en la propia Asamblea. Y esta reforma tiene que ver con la división de la Asamblea en dos cámaras, la Cámara del Senado o Cámara Alta, como se llama, y la Cámara Baja de Diputados o asambleístas, como quieran llamarles, de tal manera que haría un nivel diferente de exigencias, hasta de edad, entre quienes van al Senado, y que también exista un doble tamiz, por ejemplo, para la aprobación de leyes o para la elección de funcionarios de alto nivel que debería regresar a la Asamblea, como es el caso de la Contraloría, la Procuraduría, etcétera. Entonces, en este sentido es que hemos planteado esa vuelta, porque el Ecuador tuvo algún momento un sistema bicameral que creemos que en los actuales momentos podría refrescar la democracia ecuatoriana. Doctora Arteaga, justamente en este último planteamiento que usted dice, el restablecimiento o volver a establecer un sistema de doble cámara aquí en nuestro país, si bien es cierto, son interesantes, pero más allá de que haya una doble institucionalidad que estén coordinadas entre sí para la cuestión legislativa, pero más bien el problema no va por la inconsistencia política de los actores sociales de nuestro país, porque usted hablaba hace un momento justamente de que allá no hay ideologías, entonces es una mezcla de todo ahí y es justamente eso lo que conlleva a estas crisis, porque no hay una consistencia ideológica. ¿Qué hacer? Porque yo me atrevería a apostar que si aquí hay una Cámara de Representantes y una Cámara de Senado, muy probablemente vamos a tener el mismo problema. A ver, Cristian, nada es una panacea total. O sea, no vamos a encontrar una varita mágica para decir se transforma de un respeto a la democracia, de un irrespeto a un respeto. Eso no lo vamos a tener. Pero yo mencioné la palabra refrescar porque existe un agotamiento de instancias. Por supuesto, los senadores van a ser elegidos de entre los mismos ecuatorianos, ¿no? O sea, no es que estábamos yendo a importar a alguien de la luna para que nos venga a solucionar el problema. Es verdad eso, pero sí creo yo que si es que se le da más peso a la Cámara del Senado, en que se exige mayores conocimientos, sobre todo de carácter legal, y en que se exija mayor edad inclusive, puede ser que allí tengamos una mayor reflexión al menos, ¿no? Yo recuerdo, tuve la suerte de vivir en Brasil y cuando uno visita la capital, Brasilia, en donde vivía, uno ve que el Congreso de la República del Brasil tiene una forma de dos platos, ¿no? Dos platos. El uno es como una especie de la boca
hacia arriba y el otro está como un plato boca abajo, ¿verdad? Uno hacia arriba y otro abajo. Y uno pregunta, ¿por qué ese diseño que fue concebido por el famoso arquitecto Oscar Niemeyer? Y la respuesta es, el plato hacia arriba es la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, está lista para recoger todo aquello que le llega de la ciudadanía, es decir, los impulsos, las acciones, todo aquello que quiera la ciudadanía dar. Y el plato hacia abajo es la Cámara del Senado para decir, ahora ellos se encierran a reflexionar sobre esto. O sea que, bueno, podemos encontrar un sistema, porque de lo contrario, Cristian, diríamos, pues apaguemos la luz, cerramos la puerta y nos vamos. Y no se trata de eso. Hay que ser creativos y buscar algunos elementos que puedan ayudar a refrescar la democracia, a darle mayor credibilidad a las instituciones del Estado y, por supuesto, a trabajar mucho en un tema que seguramente hablaremos, la capacitación de los ciudadanos. Amigos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y del mundo, les cuento que estamos dialogando con la doctora Rosalía Arteaga. Esa fue la primera vicepresidenta de Ecuador y también la primera presidenta, aunque la presidencia la ejerció por poco tiempo, justamente por estos dimes y diretes de la política ecuatoriana, cuando en forma formal y forma legal e incluso legítima le tocaba a la doctora Arteaga suceder en la presidencia al ex presidente también destituido, abogado Atala Bucaram Ortiz. Doctora, usted ha sido pionera en muchas cosas, incluso también fue la primera ministra de Educación. Sin embargo, ¿cómo ve en cambio el aspecto educativo? Porque justamente la crisis política en la que nos encontramos no solo parte de una inconsistencia ideológica, sino también de valores. Y eso es una cuestión educativa que va desde la familia y obviamente en los centros educativos. ¿Cómo usted puede diagnosticar esta falencia educativa? Gracias, Cristian, por recordar. Efectivamente, en el año 94 me tocó estrenarme en esa cartera de Estado, siendo la primera mujer en esas funciones. Y yo había puesto mucho énfasis en hacer una reforma educativa basada en 4 ejes. El uno tenía que ver con lectoescritura del propio idioma, aquel que se mama de la madre, ¿no? Por eso hablamos en este sentido de que si es el español el que se habla o castellano el que se habla en las casas, pues ese idioma. Si es que es el quichua o el guaraní, pues debería darse las primeras letras en esos idiomas nativos, maternales. Luego hablábamos de matemáticas elementales, que son fundamentales, no solamente por el conocimiento de las matemáticas, sino que porque forman el pensamiento lógico. Luego hablábamos de desarrollo del pensamiento para trabajar la creatividad, tanto la relacionada con el arte como con las ciencias, ¿no? Y finalmente, y aquí quiero poner énfasis en actitudes y valores, ¿no? Usted ha mencionado muy bien ese binomio indisoluble que debería ser la casa, el hogar y la escuela, porque allí es donde se forman a los niños, se los socializa, se los inicia en todo aquello que es el convivir social. Y por eso a mí me ha preocupado mucho ese divorcio existente entre la escuela y los padres de familia. Los papás y mamás van y depositan a sus hijos en la escuela y allá, pues que se encargue la escuela, sin darse cuenta de que su presencia debe ser permanente y continua, de acompañamiento a sus propios hijos, de diálogo con los profesores, etc. Por eso me preocupó tanto cuando se establecieron las famosas escuelas del milenio, que eran unos mastodontes, unos elefantes blancos gigantescos, en donde además se hace muy difícil que los profesores y los padres de familia interactúen, y más bien se eliminaron escuelas comunitarias, que entendemos que este gobierno está tratando de reactivarlas, y la escuela comunitaria es parte del tejido social importantísimo. Así es que es evidente que el tema de los valores tiene que profundizarse y pensar que los valores no pasan de moda, Cristian, porque hay muchas cosas que pueden pasar de moda. El color de la ropa que uno usa, el modelo del carro, tantas cosas pasan de moda, pero los valores no, son los valores inmanentes al ser humano, que fueron desde la época antigua tratados en las grandes religiones, ¿no? Recordemos el cristianismo en general, el judaísmo también hablan del decálogo, de los 10 mandamientos, y allí que se dice no matar, no robar, no difamar, etcétera. Pero también el Corán tiene similares características. La religión musulmana también tiene estos valores consagrados en su libro máximo. Y cuando uno ve
el hinduismo o cuando ve una serie de otras religiones, hay valores que son permanentes y que han sido recogidos por el famoso derecho natural, ¿no? Que a su vez fue recogido por el gran Justiniano, el emperador que hizo el Código Justiniano, que sirvió de base para el derecho francés, para el Código Civil napoleónico, y luego vino a América en manos de Andrés Bello. Entonces, estos conceptos importantes que se recogen también en el derecho indígena, ¿no? Cuando se dice esto de no hacer daño, de no robar, de no mentir, son cosas que son fundamentales y en las que tenemos que trabajar conceptos, pero no solamente desde la palabra, sino desde el ejemplo que tenemos que dar los padres y las madres, que tenemos que dar los profesores, pero también los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ahora tengan gran audiencia las narconovelas, que son simplemente una síntesis de los antivalores? Yo creo que los ciudadanos debemos hacer uso de nuestro derecho y apagar o no sintonizar el canal en el que se den narconovelas. Eso es brutal, una agresión, y los anunciantes no deberían poner anuncios en ese tipo de programación porque están pervirtiendo la sociedad, aparte de atentando contra los derechos de la mujer que aparecen allí como elementos prácticamente de compra y venta. Entonces vea que se puede hacer mucho en este tema de los valores desde la escuela. Nosotros en Fundación Fidal, y permítame que lo mencione, tenemos una escuela de liderazgo desde hace 8 años en la que estamos formando cada año durante 6 meses a 50 jóvenes. Le cuento que hemos tenido no videntes también, estudiantes, ¿no? O personas con sillas de ruedas, sí, con discapacidades. Con discapacidades de diversos tipos, estudiando en nuestra escuela de liderazgo. Son personas entre 18 y 35 años que nos demuestran que tienen algún nivel de liderazgo, ¿verdad? Y que pueden asistir a nuestras clases en donde se da un énfasis muy especial a valores como la honestidad, como el respeto, como la tolerancia, como la colaboración. Hay varios de estos valores, y al mismo tiempo que aprenden sobre expresión oral y escrita, media training, también aprenden sobre realidad nacional, internacional, cómo hacer proyectos. Se va deslizando todo este tema de los valores, que es fundamental. Ok, doctora, volviendo al tema político, es muy interesante la cuestión educativa, y la labor que usted desempeña desde su ámbito de acción también es importante, y hay que resaltar justamente estos cursos que usted nos estaba mencionando. Pero bueno, volviendo al ámbito político, sobre la Asamblea Nacional ahorita pesa, o mejor dicho, tiene la circunstancia de una amenaza, llamémosla así, o de una advertencia, depende con cómo se lo quiera tomar, sobre la muerte cruzada. Si bien es cierto, esta acción política es constitucional porque está establecido en la Constitución del Estado, pero no deja de ser una circunstancia atípica en nuestro país, pero esa podría ser una solución a la pugna, tanto interna en la Asamblea como entre los poderes del Estado. A ver, Cristian, podría y no podría ser, porque igual que usted manifestaba un cierto escepticismo frente a la división en cámaras, yo podría decir que tengo escepticismo, porque desgraciadamente la gente se deja influenciar y no recuerda quiénes han sido los malos y los buenos asambleístas, ¿no es cierto? Y a lo mejor vuelve a elegir a los mismos, porque además viene las ofertas de campañas, esta feria de ofertas mentirosas, la mayor parte de ellas, que hace que la gente se ilusione y crea que va a conseguir algo. Entonces, sí, es un mecanismo legítimo, legal, más adecuado en los regímenes parlamentarios, pero en todo caso está vigente en nuestro territorio. Lo que habría que ver, porque desafortunadamente, si es que es el gobierno, el presidente de la República, el que convoca y hace uso de la muerte cruzada, pues en que se van todos, incluyendo el presidente, podría tenerse el riesgo de que por dar contra un gobernante que ha perdido popularidad, podrían presentar situaciones muy complicadas en la Asamblea. Yo creo que lo que habría que modificar en la Constitución es decir que los asambleístas deben ser elegidos en segunda vuelta, no en la primera. ¿Para qué? Para permitir que haya una mayor consolidación de las fuerzas, porque en segunda vuelta quedan ya 2 candidatos, ¿no? Y que esas fuerzas de alguna forma se balanceen de tal manera que permita crear con mayor facilidad mayorías que consoliden la posibilidad de tener las leyes que el Ecuador necesita.
Bueno, o sea, en pocas palabras, para que el gobierno que sea electo tenga mayoría legislativa y de esa manera pueda ejecutar su plan de gobierno. Sin embargo, esto también fue discutido hace un periodo atrás, hace 2 periodos atrás, cuando tuvimos el gobierno del economista Correa, en el que justamente él tuvo una mayoría legislativa. Y ahí, por ejemplo, el actual ministro de Trabajo, Patricio Donoso, él manifestaba que no es posible que tenga un gobierno la mayoría porque no negocia, porque no acuerda, porque no dialoga. Y él decía que es preferible que una asamblea esté fragmentada porque ahí para llegar a un objetivo se negocia, se acuerda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo conjugamos estos dos aspectos? Porque por un lado se aspira a que un gobernante tenga una mayoría para poder gobernar, pero por otro lado, en cambio, prefieren que hayan ciertas fracciones para que en cambio mediante el negocio y el acuerdo se llegue a una mayor democracia. ¿Cómo combinar estos dos puntos de vista, doctora? Bien, esto que estoy diciendo yo no es una propuesta de bipartidismo, porque igual para la segunda vuelta electoral pueden participar todos los candidatos, ¿no? De los diferentes partidos y movimientos. Por supuesto que van a tener mayor presencia los dos finalistas, ¿no? Esto es real. Pero esa atomización no nos ha llevado a nada bueno. Lo hemos visto, lo estamos viendo en este momento, cómo el gobierno consolida una mayoría que le permita, por ejemplo, hablando del ministro de Trabajo, tener una buena ley laboral. No la tiene, no la tiene. Por supuesto que hay el riesgo también de que una asamblea o un congreso sea obediente del Ejecutivo y eso no es positivo. Se han dado casos y casos. Recuerde usted que cuando llegó al gobierno Jaime Roldós, él tenía mayoría en el Congreso, pero la pelea entre él y Assad Bucaram, que era el dueño del partido, del CFP, hizo que esa facción que era partidaria del gobernante se declarara en oposición. O sea que no tiene usted tampoco garantía absoluta de que va a haber esa coherencia entre unos y otros. No hay esa garantía, pero al menos apuntaría a una mayor gobernabilidad. Al menos eso es lo que yo pienso. Claro. Ahora, doctora, por ejemplo, si se diera el caso de una muerte cruzada en nuestro país, evidentemente que el presidente tiene la potestad de gobernar por más o menos un periodo de 6 meses mediante decretos ley, conjuntamente con la Corte Constitucional. Eso, en cambio, no es un riesgo para el gobernante actual convocar a nuevas elecciones y no ser electo. Así es, eso lo he dicho, hay un riesgo, porque además si esto no se hace cuando hay todavía esa luna de miel entre el electorado y el presidente de la República, hay un riesgo muy serio de que no sea elegido. Y esto abonaría pues a que otra vez borra y va de nuevo y que a lo mejor llega un partido o una facción totalmente opuesta a la del actual presidente y se intente reversar todas las medidas y avances que se han conseguido. Claro. Bueno, dejemos el tema político, aunque es muy interesante en nuestro país, pero sinceramente no deja nada grato para la audiencia de Ecuador especialmente. Topemos algo que está suscitando ahorita en el mundo, la guerra entre Europa y Ucrania. Las medidas económicas tomadas por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte son suficientes para, bueno, hemos visto que no, pero se debería adicionar otro tipo de sanciones para doblegar al Estado ruso contra la arremetida que está haciendo Ucrania. ¿Qué hace falta ahí para justamente alcanzar una paz? A ver, usted ha dado ya la respuesta. Usted ha dado la respuesta. Efectivamente, primero tengo que decir que yo condeno la acción de Rusia. Personalmente se lo digo. Creo que es una invasión abusiva hacia un Estado independiente, como es el caso de Ucrania. Y esto pone además en riesgo lo que ocurre con los otros países del Báltico, por ejemplo, y varios países de Europa del Este que antes eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces, ¿qué afán va a existir de seguirse anexando territorios a cuenta de decir estoy recuperando? Pero ya esos fueron sujetos de una invasión, ya fueron objetos de una dominación después de la Segunda Guerra Mundial. Y antes, pues, los emperadores, los zares de Rusia, también habían tenido acciones de dominio y de expansión como potencias imperialistas que eran, y parece ser que ese es el sueño del señor Putin, de recuperar el brillo de los zares o de la ex Unión Soviética a costa de la vida, de las economías de muchas personas.
Entonces, es innegable que esta guerra es una guerra que está causando enormes perjuicios a la población ucraniana. Ya cerca de 3 millones han tenido que salir. Imagínense que tengamos una guerra y los ecuatorianos, usted y yo, tengamos que agarrar lo que podamos y salir aterrados porque nos puede caer una bomba. Eso es un delito de lesa humanidad, por un lado. Por otro, pues la situación económica nos da la realidad de que estamos viviendo una tercera guerra mundial. Es una guerra económica. Ahora, si las sanciones son suficientes para disuadir a Rusia, no lo sabemos, pero lo grave sería que se vaya a otro tipo de acciones que desaten una guerra nuclear, porque recuerde que Rusia es una de las potencias nucleares y que no vacilaría en caso de un ataque de la OTAN o de los Estados Unidos hacia Rusia para tratar de proteger a Ucrania. Ya hay sanciones de carácter económico, ya hay envío de apoyos tanto militares como humanitarios a Ucrania. No sé qué más se puede hacer. El presidente Volodín lo que está planteando es declarar un área de exclusión aérea, pero eso no lo va a obedecer pues la Unión Soviética. Lo que creo yo es que hay que reformar Naciones Unidas y refundar Naciones Unidas. No está cumpliendo con su función, porque la función primordial de Naciones Unidas es precautelar la paz y no lo está consiguiendo. No hemos visto mayor accionar del secretario general de Naciones Unidas. Me parece que allí tendría que haber una mayor presión por parte de ese conglomerado de naciones. Por desgracia también ahí tenemos que hay una situación de desigualdad, porque hay 4 países que tienen derecho al veto. Uno de esos países es la Unión Soviética y por eso es que tampoco pueden avanzar otro tipo de sanciones y de acciones. Pero realmente yo expreso mi solidaridad al pueblo ucraniano, valoro la valentía de hombres y mujeres. Hemos estado viendo en estas últimas horas cómo hay filas de hombres que dejan a sus familias en Polonia o en Rumanía o en cualquier otro país y regresan a luchar por la independencia de su país. Y también las mujeres lo están haciendo, ¿no? Es realmente algo sobrecogedor. También ver esas filas de niños solos que están avanzando porque sus padres se han quedado para defender su territorio. ¿Qué es su territorio? Sus casas, sus espacios de trabajo, sus escuelas. Eso es lo que están defendiendo los ucranianos, ¿no? Entonces, realmente es desastroso. Este orden mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial ha sido alterado totalmente. En el caso ecuatoriano estamos ya sufriendo las consecuencias, que no solamente es la elevación del precio de los combustibles, sino también escasez de fertilizantes. Ojalá no venga la escasez de harina, pero se habla también ya porque buena parte del trigo del mundo ha sido cultivado pues en Ucrania y algo también en Rusia. También la preocupación que tenemos de los floricultores, bananeros y camaroneros del país que no pueden ingresar sus productos a través del puerto de Odesa, que también está asediado, y que también la devaluación del rublo no garantiza el pago de estos productos por parte del mercado ruso, que es un mercado, nos decían ayer nada más la presidenta de la Asociación de Bananeros del Ecuador, que el mercado ruso representa el 25% de las ventas de banano, es decir, la cuarta parte. Por eso es que hablan también de qué medidas puede tomar el gobierno. Son temas extra acción política de un gobierno, tanto el tema de la pandemia como de la guerra, pero que en todo caso, pues, frente a esta conflictiva situación mundial, los gobiernos también tienen que tomar acciones de buscar, apoyar en la búsqueda de mercados, que no es fácil, es a largo plazo, de tratar de cerrar acuerdos comerciales con la mayor cantidad posible de países para que nuestros productos lleguen sin aranceles, sin pagar aranceles a esos mercados. Y bueno, pues buscar formas creativas para paliar la situación, pero que de que la guerra nos está afectando y gravemente. Doctora, ¿cómo podemos interpretar que Estados Unidos y la Unión Europea bloqueó a Venezuela justamente por tener un gobierno de acuerdo a su punto de vista no democrático? Le bloquearon y ahora Estados Unidos, a raíz justamente de este conflicto bélico, se vuelve a acercar a Venezuela, y no solo que se acerca a Venezuela, sino que se sienta a hablar con Maduro, tomando en cuenta que Maduro fue desconocido por el gobierno norteamericano, ¿no? Recordemos que Estados Unidos le reconoció como presidente de Venezuela a Juan Guaidó y lo mismo la Unión Europea. Pero sin embargo ahora están negociando con el mismo Maduro. ¿Cómo podemos interpretar este acercamiento? Como pragmatismo político, mi querido Cristian. Necesitan el petróleo de Venezuela para que sus países sigan funcionando. Entonces,
empiezan a negociar con Dios y el diablo, como se dice de manera vulgar, porque efectivamente están necesitando el petróleo. Usted sabe que Rusia provee de buena parte de petróleo y de gas, sobre todo a la Comunidad Europea. Y no sé, hay interpretaciones de varios tipos respecto al origen de la guerra. Unos hablan de la situación estratégica de Ucrania, hablan de esto que he mencionado, los afanes imperialistas de Putin, pero también se habla de que la lucha contra el cambio climático va a dejar de lado en algún momento los combustibles fósiles, ¿no? Por energías alternativas, y que a Rusia eso no le conviene porque tiene grandes reservas, ¿no? Y por lo tanto prefiere que haya una guerra y que estas commodities, como se llama, los combustibles fósiles también, sigan primando en el mercado. Así es que vea que hay interpretaciones de todos los gustos, sabores y colores. Ok, doctora Arteaga, ya para ir terminando, y le agradecemos por su participación en el programa Argumentos, volvamos al tópico nacional y con eso ya concluimos. Hay dos temitas que quiero consultarle a usted. La Asamblea Nacional aprobó la ley de interrupción del embarazo, de acuerdo a la petición a una sentencia de la Corte Constitucional. Este día martes, si no me falla la memoria, el Guillermo Lasso, el presidente de la República, vetó parcialmente esta normativa. Usted, como parte del grupo de mujeres, porque es mujer obviamente, ¿cómo ve primero la despenalización del aborto en casos de violación y cómo asimismo ve el veto parcial hecho por el presidente de la República? Nos quedan muy poquitos minutos, Cristian, y tal vez no hay el tiempo suficiente para profundizar en este tema, que es un tema importantísimo. Primero, tenemos que recordar que la mayor parte de violaciones se las produce en la familia, en el entorno familiar, ¿no? Las niñas, porque no estamos hablando ni siquiera de adolescentes, niñas de 10, 12 años, son embarazadas por sus propios padres, por los abuelos, por los tíos, por los primos, por los padrastros, por los novios, ¿no? Y esto es algo dramático. Y entonces no podemos castigar a la niña para que tenga un hijo que a su vez es su hermano. No, no puede ser. Esto es increíble, es un absurdo. Así es que yo creo que la despenalización debe darse en el tema de casos de violación. No, como decía, no tenemos tiempo para profundizar más en cuáles deben ser los argumentos, pero esta es mi posición. Bueno, usted obviamente está de acuerdo con que se lleve la despenalización, pero sin embargo el gobierno vetó parcialmente y pide requisitos para que esto se dé. ¿Usted está de acuerdo en los requisitos? En algunos podría ser, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Porque no se puede despenalizar en cualquier edad del feto, ¿no? Pero lo que me preocupa es esto de la denuncia previa. ¿Quién va a denunciar? La niña aterrorizada. ¿Ah? ¿Quién va a o sea, estos son temas, como digo, para una larga conversación, y por eso no quiero profundizarlos porque van a quedar a medias. Sí, doctora. En todo caso, en otra ocasión le invitaremos para conversar de justamente estos temas de carácter social y menos político, porque realmente los temas de carácter social es lo que a la ciudadanía en verdad le interesa, porque eso es lo que vive al día a día. Doctora Arteaga, le agradezco por su participación aquí en el programa Argumentos, le deseo éxitos y bueno, antes de terminar, si nos puede volver a repetir en la página web de la Fundación para que aquellos internautas que nos ven y nos escuchan, tanto en Ecuador como en el mundo, puedan ser partícipes de estos cursos de liderazgo que ustedes ejecutan. Claro que sí, Cristian, con todo gusto. Están invitados a participar jóvenes entre 18 y 35 años de edad, hombres y mujeres de cualquier lugar del país. Son cursos gratuitos, solamente tienen una cuota de inscripción de $20 para establecer esa vinculación, diríamos, y esa responsabilidad. Simplemente por eso lo pusimos de manera simbólica. El resto es todo gratuito, las clases, los materiales, si es que es presencial, pues las estadías, la alimentación, todo esto. La página web es www.fidal-amlat.org. Si quieren pedir más información, pueden llamar en horas de oficina al teléfono 244-4407 o 244-4428 en la ciudad de Quito. Gracias, doctora Arteaga. Éxitos en su labor diaria y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Un gusto haber dialogado con usted y gracias. Gracias a usted. Y amigos internautas, estuvo con ustedes Cristian Salinas y les esperamos la próxima semana con más
de argumentos. Un fuerte abrazo y a seguir adelante. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.